estamos de vuelta. Aquí sigue la W en digital. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse a través de YouTube Live, a través de Facebook Live o de nuestro portal wradio.com.co. Nos vamos con dos temas muy interesantes que nos obligan de repente a mirar hacia la capital de la República. El primero de ellos, la gran promesa, o bueno, una de las grandes promesas hechas por parte de Claudia López al momento de llegar a la administración de Bogotá, es que los nombramientos se iban a hacer por talento y no por palanca. Y por lo menos, Paola, usted habría encontrado que en una de las secretarías del despacho de la alcaldía, esto no se estaría dando de esa manera. Pues, Juan Pablo, no por unos nombramientos, o más bien un concurso que se hizo ya hace varios años en la anterior administración, cuyos nombramientos tenían que quedar en firme a partir del año 2020-2021, ya en esta nueva administración, y que no se han hecho hasta la fecha. Ya les voy a explicar por qué. Y aquí pues nos vamos a preguntar si no se está cumpliendo entonces con esa gran promesa de campaña de la alcaldesa Claudia López de contratar a gente por talento y no por palanca. Pero también estaremos presentándoles otra historia que resulta un tanto inquietante. Imagínese usted, Andrea, que estamos más o menos a 15 días, ya Carlos nos va a precisar el cuándo, de que en Bogotá enfrentemos a nivel hospitalario una crisis por la recolección de los desechos hospitalarios o de este tipo de basura que es además de altísimo cuidado, desechos orgánicos que necesitan un tratamiento especial. Claro, básicamente son esas bolsas rojas donde dice desechos. Los residuos médicos. Residuos médicos de todos los hospitales, las clínicas, y es que se va a vencer el plazo para que se defina quién va a recoger todos estos desechos, y por lo tanto nos preguntamos si estaríamos al borde de una crisis sanitaria, porque suena menor, pero si el plazo llega y si no hay un plan, podría ser caótico. Claro, ¿quién maneja eso? ¿Quién maneja eso? Numeral, bueno, nuestro numeral sigue siendo estamos al borde de, por eso numeral estamos al borde de darnos cuenta que en realidad no se cumplieron los compromisos de la alcaldía de Claudia López a la hora de buscar contratar a los más talentosos y no a los más palanqueados. Arranquemos con esa historia. Aquí sigue la W en digital. Recuerde que usted puede seguirnos y sobre todo empezar a compartir estos enlaces y todos los que encuentran en nuestro portal de YouTube, sencillamente a través de sus canales virtuales. Hágalo por WhatsApp, diga, mire, aquí están hablando del tema de talento no palanca, o aquí están hablando de las basuras y los desechos hospitalarios. Lo copia a través de su WhatsApp, o a través de su Twitter, o a través de su Facebook, como usted quiera. Estamos conectados porque aquí sigue la W en digital, Paola. Bueno, Juan Pablo, yo le voy a contar la historia, los voy a contextualizar un poco sobre el problema y qué es lo que está pasando dentro de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, y ya después vamos a ampliar esta historia con algunos invitados que pues tienen más detalles del problema. Obviamente también tenemos una respuesta por parte de esta secretaría. Resulta que, como les comentaba anteriormente, en el año 2018 se abre un concurso por méritos para ocupar unos cargos dentro de la Secretaría de Gobierno. Dentro de esos cargos se abrieron unas vacantes para inspectores de policía, que es específicamente de lo que vamos a hablar hoy, porque en ese momento pues hubo concurso para otro tipo de cargos dentro de la entidad, pero el problema hoy radica es con los inspectores de policía que trabajan en esa secretaría. Después de haber hecho ese concurso, de haberlo abierto, pues sale una lista de elegibles que siempre pasan un proceso de nombramientos dentro de una entidad, que pues después del concurso se tiene que definir la lista de las personas que quedan. Fueron más o menos 80 personas las que quedaron en ese momento, de las cuales 30 fueron nombradas muy rápidamente, pero quedaron otras, digámoslo así, en el limbo. En 2019 se modifica esta ley de carrera administrativa y no se habían hecho esos nombramientos, se cambian, digamos, las condiciones, y en 2020
se amplía cuando ya llega Luis Ernesto Gómez a esta secretaría, la planta de personal en donde se disponen de otros cargos para nombrar a esos que habían sido elegidos en esa lista, pero no los nombran. Y ellos dicen, ¿por qué? Si nosotros estábamos como en la espera para que nos nombraran porque nos ganamos el concurso. Resulta que la secretaría dijo, no, es que con el cambio que hubo en 2019 de la ley, no los podemos nombrar a ustedes. Y esta es la hora que no los han nombrado, Juan Pablo, y en cambio sí, en 2021 se empezaron a llenar esos cargos, esos cargos que se dieron con la ampliación de la planta, con funcionarios provisionales o así? por encargo. ¿Cómo así? Y bueno, los de encargo sí son funcionarios que están de carrera dentro de la entidad, pero Claro. los provisionales sí son los que vienen de afuera. Y que los en están algunos nombrando, casos los nombran a pueden dedo. ser por cuotas políticas Claro. y que también podrían ser para cumplir algunos favores. Yo le tengo algunos ejemplos, A pero ver. se los voy a mostrar más adelante porque primero quiero que hablemos con nuestros invitados para que nos den más detalles de lo que está pasando frente a estos nombramientos. Saludemos inicialmente al señor Germán García, él es presidente de SUNET, uno de los sindicatos más grandes de este sector. Don Germán, gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos más detalles de este problema y cuál es la razón para que en este momento no hayan nombrado a esas personas que fueron escogidas por concurso desde el año 2018. Paola, buenas tardes. A los compañeros del distrito que nos están escuchando, también aprovecho para saludarlos. A Juan Pablo, buenas tardes. Sí, lo que dice Paola es cierto. En el año 2018 se arrancó una convocatoria abierta de méritos, la convocatoria 740 de la Comisión Nacional de Servicio Civil por 80 cargos y hasta el día de hoy nos nombramos con los 26. Esto es iba a que la Comisión Nacional de Servicio Civil se intentó Pero es que no se ve un acá. criterio escrito donde decía que a raíz de la ley 1960 única y exclusivamente se nombraban 30 personas y los demás no. Pero es que no se entiende nada. Se hizo un proceso jurídico, una tutela, que la tutela 340 del año 2017 fue a la Corte Sí. Constitucional, perdón, del Don Germán, le voy a pedir que se detenga un instante, por favor, porque es que estamos teniendo un problema de sonido, lo oímos muy lejos, entonces vamos a repetir la conexión para poder mejorar este inconveniente y así poderlo escuchar, porque es que si no, nos quedamos con las ganas de entender la explicación sobre lo que está pasando, que es bastante delicado, sobre todo cuando se habla de un gobierno, de una administración que se hizo elegir bajo la bandera de escoger y de permitir que lleguen a los cargos personas que pasan concurso, que tienen el talento y que ahora pues se encuentran con esta talanquera en el momento de hacer el nombramiento de llegar a ocupar los cargos a los que habrían debido acceder en el caso de los inspectores de policía. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. ¿Tenemos otro invitado? No, pero si quiere veamos, no sé si está ahí aparte el Twitter que puso incluso la alcaldesa Claudia López cuando lanzó toda esta campaña, en donde ella misma dice, abro comillas, porque creemos que el mérito y las capacidades valen, abrimos hoy la plataforma numeral talento no palanca. Invita a las personas a inscribirse y ahí dice que las entidades buscarán al menos 4.000 perfiles durante ese año para cumplir con las tareas que se han propuesto. Digamos que en el tema de esta convocatoria era aparte, pero la bandera de Claudia sí ha sido talento y no palanca, entonces ¿por qué no hace esos nombramientos que ya están en la lista de elegibles y en cambio sí pone a unos provisionales? Sí, vamos a ver. Don Germán, ¿nos escucha? Yo lo escucho, sí señor. Yo lo escucho bien, Juan Pablo. Ahora sí tenemos buen sonido. Entonces, adelante con su respuesta a la primera pregunta que le planteó Paola, por favor. La pregunta que en el año 2018 se inició una convocatoria para proveer los cargos de inspectores de policía. Pero infortunadamente la Secretaría de Gobierno a la fecha no ha nombrado a las personas que quedaron en lista de elegibles. Sí, don Germán, esta lista de elegibles salió ¿cuándo? Y en principio, según la lógica y según los tiempos, ¿cuándo debería haberse dado ese nombramiento? Ese nombramiento iba a ser desde el 2019, porque la lista de elegibles tiene vigencia 2 años, que se vence ahorita en el mayo. Y la lista de elegibles en la convocatoria decía para vigencia 2 años, ellos deberían de estar nombrados hace 18 meses atrás, en estricto derecho y en honor a la verdad. Es decir, esto ya estamos hablando, Paola, de la administración Claudia López, no hay discusión.
Sí, Estamos hablando pero, de Claudia López. pero aquí el problema no es que se estén demorando, el problema es que no lo quieren hacer y hay una razón. Por favor, Germán, explíquenos, don Germán, cuál es la razón que da la alcaldía, la Secretaría de Gobierno para no nombrar a los que están en esa lista y que ganaron el concurso. La razón que aducen es que cuando estaban en el concurso salió la ley 1960 del 2019, que habla de concursos abiertos y concursos cerrados, pero no tiene absolutamente nada que ver con la lista de la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuya vigencia es de 2 años, y de esa manera la Corte Constitucional, en la sentencia T340 del año 2020, dilucidando sobre la retrospectividad en la ley, dicen que en la convocatoria 740 del 2018 los tienen que nombrar. La razón es que la Secretaría de Gobierno hizo un proceso de encargos y posteriormente al proceso de encargos hizo un proceso de nombramientos donde algunos hablan de tinte político y entonces si nombra a esos inspectores de policía tiene que quitar los encargos y despedir a un grupo de personas muy seguramente que ingresaron por recomendaciones. Además hay un problema y es que en esta ampliación de la planta que se dio en 2020, que se empezó a aplicar en 2021, las personas que estaban ocupando esos cargos, pues digamos como que no se cumplía con el tema de los perfiles que se estaban necesitando, ¿no? La ley dice que tienen que ser perfiles iguales o cargos equivalentes y eso dice la Secretaría que no estaba pasando así, pero las personas que ganaron el concurso dicen que sí, que ellos sí cumplen con el perfil. Ahora, la Comisión Nacional del Servicio Civil es el órgano rector y el órgano rector dilucidó esa respuesta a la Secretaría Distrital de Gobierno donde le dicen que cumple el perfil, que es el mismo requisito, que son los mismos manuales de funciones, que por lo tanto los tienen que nombrar. Ahora, usted nos dice, don Germán, que pues habría un tinte político, por lo menos eso es lo que se menciona, en algunos de estos cargos provisionales, de estos nombramientos provisionales. Cuando se habla de tinte político, ¿estamos hablando de qué? ¿Usted sabe o tiene datos de quiénes podrían haber recomendado o quiénes estarían detrás de esas personas que están hoy día ocupando los puestos que deberían estar ocupando quienes pasaron el proceso y quienes surtieron el concurso a través de la Comisión del Servicio Civil? Pues lo que aduce en la entidad y en los pasillos es que recomendados de los concejales, de algunos concejales de la ciudad. ¿Recomendados de concejales? ¿Y se sabe partidos? ¿Se sabe nombres? Sí. ¿O eso se Yo dice tengo, pero Juan no se Pablo. menciona? Ah, ¿usted lo Eso tiene? sí, Sí. eso se le dejo a la periodista porque a mí me hacen una acción de tutela y me toca retractarme. Pues mire, pongamos la foto de esta primera foto de la señora Natalia Zamudio, que ahí usted la va a ver, Juan Pablo, haciendo campaña para ocupar el cargo de edil de la ciudad. Esto fue obviamente hace unos años ya por el Partido Liberal, que Andrea Luis Ernesto Gómez estuvo en el Partido Liberal en algún momento, ¿no? Estuvo, aunque después hizo la oposición junto con Juan Manuel Galán cuando se salieron y reprocharon varias cosas Bueno, de César esta Gaviria. persona, Natalia López, que estuvo haciendo campaña por el Partido Liberal, hoy está ocupando el cargo de inspectora de policía dentro de la Secretaría de Gobierno y es Como provisional. provisional, cuando los que deberían estar ocupando pues son los que ganaron por concurso. Aquí es importante decir que los inspectores de policía tienen un salario, Juan Pablo, de 6 millones de pesos dentro de la Secretaría, pero hay otros, por ser de planta, hay otros ingresos que reciben, otras primas técnicas y demás, por lo que estarían los honorarios redondeando los 9 millones de pesos mensuales, y por eso es que son importantes estos cargos también y se los pelean, por decirlo así, las cuotas políticas. Hay otra persona, A ver. mire, esta siguiente foto, el señor Gabriel Francisco Quijano. Gabriel Francisco Quijano es también cuota, si se quiere, si se puede decir así, de otra persona que trabajó en el Consejo y también por el Partido Liberal. Ya le voy a decir específicamente el nombre de la persona que estuvo en el Consejo. Luz Marina Gordillo, concejala del Partido Liberal. Luz Marina Gordillo fue concejala del Partido Liberal y su amigo, este señor Gabriel, pues ahora también ocupa un cargo de inspector de policía en la Secretaría de Gobierno. Don Germán, estos casos así de nombramientos de personas que están en concurso se han presentado también en algunas instituciones, por ejemplo en la Fiscalía, se presentó en la Procuraduría, también en la Contraloría y otras entidades también que buscaban ocupar esos cargos. Y muchos de ellos acudieron a tutelas para que les dejaran su
puesto como les correspondía. ¿Ustedes también están acudiendo al mismo mecanismo? ¿Van a acudir a acciones de tutela o por lo menos ya empezaron a hacerlas? Hay 6 tutelas, y no solo en la Secretaría de Gobierno. En la Secretaría de Integración Social también nos tocó hacer tutelas para ciudadanos que ganaron el concurso, y la doctora Cinia, la anterior administración, se negó a nombrarlo, nos tocó por vía la tutela. En la Secretaría de Gobierno ya hay tutelas, y lo segundo, hay un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial, donde le dice a la Secretaría de Gobierno que no tiene la razón, pero al día de hoy no los nombran, y esa lista de elegibles se vence en mayo. Si en mayo no los nombran, se van a quedar más de 40 personas que ganaron un concurso en Francalí y van a quedar por fuera. O sea, Pero sencillamente mire, pierden el chance de ser nombrados, don Germán. Ya no pueden quedar, ya no se pueden nombrar. Sí, señor. Si llegamos a mayo, se quedan por fuera. Eso sí me parecería sorprendente, Paola. Y eso que menciona Mauricio es importante porque, claro, ellos ya han puesto muchísimas acciones judiciales, tutelas, y como dice don Germán, ya hay fallos en donde se le ordena a la Secretaría nombrar a estas personas, pero ellos pidieron, en el último auto que salió por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil, pidieron la revocatoria de esa orden administrativa, porque la Secretaría dice que no está de acuerdo en tener que nombrarlos a ellos porque no son cargos equivalentes. Esa es la razón por la cual la Secretaría no los nombra y pidió la revocatoria de esa orden administrativa. Perdón. Don Germán, para quienes no tenemos, y me incluyo, claridad sobre qué hace un inspector de policía suscrito o adscrito a la Secretaría de Gobierno, ¿cuál es su misión? ¿Qué perfil deberían tener estas personas? Abogados y administrar todo lo del Código Nacional de Policía y lo de las multas actualmente vigentes, hacer acercamiento con las comunidades, querellas policivas, hacer un trabajo en el territorio en las 20 localidades. Pues Juan Pablo, le tengo a un inspector de policía, si quiere salúdelo. Buenísimo. Sobre todo, pero es que ¿sabe por qué hago la pregunta, Paola? Porque viendo estos personajes que usted nos mostró, por lo menos estos 2 ejemplos de personas que tienen vínculos políticos, pero que están ahora en la provisionalidad ocupando este cargo, sí se pregunta uno si son o no personas que tienen la experiencia, el conocimiento necesario para poder trabajar y para poder funcionar como comisario de policía o inspector de policía, perdón, en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Sí, señor, y por eso si quiere saludemos a Juan Trujillo. Él es integrante de la lista de elegibles. Hoy está trabajando como inspector de policía en la Secretaría porque además dentro de la Secretaría se creó una planta temporal que ellos llamaron una planta de descongestión, y ahí están poniendo algunos de los que fueron elegidos mientras que les solucionan su problema, y él hace parte de esa lista de descongestión o de esa planta de descongestión que es temporal. Juan, cuéntenos primero lo que pregunta Juan. ¿Qué hace un inspector de policía, por favor? Y si cualquiera lo puede hacer o las personas que están nombrando como provisionales cumplen el perfil para hacerlo. Obviamente cualquiera no lo puede hacer. Don Juan Trujillo, ¿nos escucha? Active por favor el audio para que lo podamos oír. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Ok, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los periodistas presentes en esta importante medio de comunicación y para toda la audiencia. Efectivamente, actualmente hago parte de la lista de elegibles de la convocatoria 740 que se ha mencionado en esta emisión, y además, como lo dijeron, me estoy desempeñando como miembro de la planta temporal de inspectores en la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Ahora, la primera pregunta ¿qué hacen los inspectores de policía? Efectivamente, los inspectores de policía nos regimos primeramente por la Ley 1801 de 2016, la cual nos otorga pues las funciones respectivas en distintas materias, como obras y urbanismo, como espacio público, como comparendos de policía por todos los comportamientos que son contrarios a la convivencia ciudadana. También la pregunta respecto de si las personas que actualmente están desarrollando o cumpliendo la provisionalidad o encargo de los cargos que estamos reclamando, según lo que se ha dicho anteriormente, pues realmente se supone que deben cumplir, ¿no? Eso sí, previo a ocupar el cargo de inspector de policía, ya sea por
provisionalidad en cargo o de carrera administrativa, pues tiene que efectivamente cumplirse con unos requisitos que como tales, para el caso del distrito, pues hay que ser abogado y hay que tener una experiencia determinada para ocupar ese cargo. Sí. Juan, mencionábamos que la Secretaría de Gobierno está intentando revocar la orden de la Comisión Nacional de Servicio Civil, en donde les pide pues que los nombre a ustedes definitivamente. Pero mientras tanto ellos nos dicen que sí les están pidiendo documentos a algunos de los que fueron nombrados o elegidos mejor y que están haciendo el proceso para poderlos nombrar. ¿Eso es cierto? Bueno, yo tengo conocimiento que efectivamente la Secretaría Distrital de Gobierno hizo una solicitud de revocatoria del acto administrativo que dictó la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenando el uso de las listas de elegibles. Entonces, efectivamente sabemos que eso es cierto. A nosotros el 14 de febrero de este año, de este mes, la Secretaría nos hizo llegar a los integrantes de la lista una solicitud para aportar los documentos. Sin embargo, en esa solicitud, pues, de real muy descuento en lo que nos indicó la fecha, o ni se dieron ni siquiera unos tiempos en razón de lo que, o como lo ordena la ley para la posesión, y eso fue desde el 14 de enero, y sin embargo, a pesar de haber hecho esa solicitud, pues con posterioridad nos encontramos que la Secretaría hace una solicitud de revocatoria, lo que a mi juicio y a juicio de varios de los compañeros que integramos la lista, pues simplemente eso constituye una de las tantas formas de dilatar este proceso, que realmente lo hemos ganado por mérito propio, haciendo el concurso, aprobando todas las etapas respectivas. Pero mire usted, don Juan, nos decía hace un instante don Germán que si no se hacen los nombramientos de aquí a mayo, pues sencillamente ya ese concurso se perdió y no van a ir. Pero por el hecho de haber quedado, don Juan, ustedes pueden demandar al distrito y decirle, mire, yo quedé, usted no me nombró, igual me tiene que pagar, y entonces esos 2 años que pasaron sin que se haya concretado el nombramiento, igual los tendremos o los tendríamos eventualmente que pagar a quienes ganaron ese concurso, a quienes resultaron elegibles. Efectivamente, sí, es que el caso en el que nosotros estamos no es una situación de poca envergadura, es algo realmente que amerita una revisión, puesto que desde que estamos ocupando la lista de elegibles, que es en mayo del año 2019, hicimos, cuando se crearon los nuevos cargos en diciembre del mismo 2019, de mi parte hice la solicitud de nombramiento. Realmente se portaron reaciamente y no lo han hecho. Luego intervino la comisión, que desde julio del año pasado, es decir, ya vamos más de 8 meses, en donde la comisión fue enfática en indicar que se deberían de hacer los nombramientos, y es hora que no se han hecho. Nosotros hemos solicitado una y otra vez que se hagan estos nombramientos, puesto que debe tenerse en cuenta que aquí se debe privilegiar el mérito que está consagrado en el artículo 125 de la Constitución Nacional. Es decir, no es algo de poca monta, es un derecho constitucional que tiene que ir, o se entiende que va por encima de cualquier otro derecho, ya llámese el nombramiento en principio o en encargo. Uno podría hablar aquí, don Juan, y no sé, Andrea, hasta dónde aplique esta interpretación, pero pues esto ya es un derecho adquirido. O sea, al haber pasado el proceso de selección y al haber resultado una lista de elegibles, en principio a usted lo tendrían que nombrar y ya usted tiene el derecho a ser nombrado, ¿no? Sí, sí, claro, porque para eso existe, no es como un capricho, para eso es todo un trámite, para eso presentaron todo un protocolo, un proceso, y ellos fueron seleccionados. Pero me queda una duda, porque si no estoy mal, ustedes dicen que tienen este derecho que pasaron y que se ganaron desde 2018, pero la alcaldesa llegó en
2020. Entonces, ¿qué pasó entre 2018 y 2020? También esa responsabilidad, ¿a quién le cabe? ¿Qué pasó allí? Don Juan. Pues, sí, bueno, efectivamente, eso no me cabría decir de a quién le cabe la responsabilidad, pero la administración es una, ¿no? Y de todas maneras hay que tener en cuenta que la comisión ya ha sido enfática en solicitar estos nombramientos, y nosotros hemos solicitado hasta la saciedad que lo hagan. Y lo que se decía, estamos al portas del vencimiento de esta lista de elegibles, que si se vence, obviamente nosotros pues entraríamos a realizar las acciones respectivas, Claro. con las responsabilidades que tengan que asumir los funcionarios que correspondan, ¿no? Claro, claro. No, es que eso está claro, porque después se vienen estas acciones que podría, con los años, retrasar todo el proceso y seguramente así puede suceder. Pero Paola, yo también tengo esa duda. Si bien la alcaldesa o esta administración no está cumpliendo entonces con nombrarlos en propiedad como se lo ganaron, ¿qué pasó entonces también con la administración de Peñalosa en su momento? ¿Ellos qué decían? ¿Argumentaban lo mismo o qué sucedió? No, Andrea, es que como lo expliqué al principio cuando les conté el contexto de esta historia, pues lo que decíamos es que cuando una vez salió el concurso y salió la lista, fueron 80 personas las que terminaron como elegidas, se nombraron a 30. En ese momento fueron 30 porque eran las vacantes que salieron y se ocuparon inmediatamente. Estas 50 personas, digamos que faltaron ahí, quedaron como una lista de espera en stand-by, mientras que se abrían más vacantes, y mientras tanto pasó, o paralelamente pasó, que se modificó la ley de carrera administrativa y salió la ley 1960. La 2019. En 2019. Que es lo que argumenta la Después, alcaldía, que por eso es que no lo pueden hacer, según ellos. Después de esa ley, en 2020, ya llega la nueva administración y amplían la planta de personal de la Secretaría, y entonces ahí hay otras vacantes que se supone, o en teoría deberían llenarse con estos 50 que quedaron en lista de espera, pero no lo hacen porque con esa ley hay dos razones que no se pueden hacer. Lo primero, que no es retroactivo, y la segunda, que los cargos no se parecen, no son equivalentes de los que ganaron a los que ellos abrieron, y que por eso no los pueden llenar con esas personas que salieron elegidas y que estaban esperando. No sé si me hago entender. Sí, pero entonces, y eso es lo que dice la Secretaría. Es que eso le quería preguntar. Tener aquí ya sea al vocero de la administración, Luis Ernesto Gómez, o al secretario de gobierno para que nos explique las circunstancias. Esta es la respuesta. Nosotros hablamos directamente con la señora Marta Liliana Soto, ella es la directora de Talento Humano de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, y nos explicó muy ampliamente todo este proceso. Desafortunadamente no puede salir al aire, pero sí dicen esas dos razones: la primera, que la ley no es retroactiva o no se puede aplicar en retrospectiva, y la segunda, pues que los cargos no son equivalentes y que por eso están esperando esa solicitud de revocatoria que hicieron ante la Comisión de Servicio Civil. Ellos insisten e insistirán en todas las instancias en que no se pueden hacer los nombramientos, pero también nos dicen que al mismo tiempo, como ya es una orden, porque ya la tienen y les dijeron tienen que nombrar a estas personas, pues que están pidiéndoles documentos a los que están en esa lista de elegibles, por si de pronto en estos días o meses, mientras que se vence la lista, los pueden nombrar. Pero no sabemos qué va a pasar, Juan Pablo, y digamos que las noticias no son muy positivas para ellos, porque la Secretaría está enranchada, como se dice popularmente, en que no se puede hacer. Pues a don Germán García, a Juan Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Sigue la W y permitirnos ver en dónde cojea la promesa de talento y no palanca, por lo menos en este caso de la administración. Más aún, Andrea, cuando, como nos lo mostró Paola, hay algunos de estos nombramientos en provisionalidad, en donde se han resultado aterrizando personas de la política. Sí, sí, claro. Y Paola, también una pregunta final: ¿cuándo se puede tener esa respuesta de los recursos que interpuso la alcaldía? Porque entonces esto va a quedar ahí como no va a pasar nada, o pasarán los años cuando estas personas digan tenía derecho y me lo negaron. Entonces se vendrá otra decisión. Eso ya está en manos, digamos que el balón queda en la cancha de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la que tiene que resolver. Tiene unos términos específicos, ya se los averiguó exactamente Andrea para dar esa respuesta, pero mientras tanto, pues los elegidos
que están esperando los nombramientos, pues temen que llegue mayo y ahí se vence la lista y ahí sí ya no los nombrarían. Ya, pues... El tiempo ¿quedan ahí? no les favorece. El tiempo no les favorece. Hacemos una pausa en Sigue la W y al regresar, crisis de la recolección de los desechos hospitalarios, estaríamos en una cuenta regresiva altamente peligrosa por cuenta de una decisión que pareciera estar en suspenso. Eso será al regresar. No se desconecte, Sigue la W.